La decadencia del papado. La burguesía pujante se hizo aliada de la monarquía en cada país, y con ello se le puso fin al feudalismo y comenzaron a formarse las naciones modernas. Pero el nacionalismo mismo pronto vino a ser un obstáculo a la unidad de la Iglesia. Francia e Inglaterra estuvieron en guerra, la llamada Guerra de los 100 Años, y a esa guerra se sumó casi todo el resto de Europa. Fue además la época de la peste, que diezmó la población del continente y produjo grandes descalabros demográficos y económicos. Esta fue la época de la gran epidemia de peste bubónica, que apareció en Europa en el 1347, y repetidamente diezmó la población. Esto causó descalabros económicos y políticos. Puesto que a menudo se les culpaba por la peste, los judíos sufrieron repetidas persecuciones, y lo mismo le sucedió a muchas mujeres, a quienes se les acusó de brujería. La religión se tornó cada vez más tétrica y orientada casi exclusivamente hacia la muerte. La burguesía tenía interés en la estabilidad política y la unidad de los reinos. También marcó el fin del sueño de solo un pueblo bajo un emperador y un papa. La gente comenzó a pensar de sí mismas como ciudadanas de un reino o de una nación. La idea de que el papado fuera una institución transnacional fue desapareciendo, y pronto hubo monarcas que trataron de usar el papado para adelantar sus propios propósitos políticos, puesto que era la época de la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Y durante buena parte de este periodo, el papado estuvo bajo la sombra de Francia y sirvió a los intereses franceses, y esto creó un fuerte sentimiento antipapal en Inglaterra y sus aliados. La Guerra de los 100 Años llegó a envolver prácticamente todo el continente europeo. Se debió originalmente a cuestiones dinásticas, pero también a que Inglaterra tenía extensas posesiones en lo que hoy es Francia. Fue en esa guerra que se distinguió la famosa Juana de Arco, quien murió en la hoguera en el 1431. Al fin de la guerra, casi todas las posesiones inglesas en este continente europeo habían pasado a manos francesas. La decadencia del papado es marcada por unos eventos muy interesantes. En primer lugar, Francia e Inglaterra están en guerra. La guerra llamada la Guerra de los 100 Años. Por otro lado, la peste bubónica arropa Europa, explota esta epidemia tremenda, donde diezma repetidamente la población y desencadena un descalabro económico y político terrible en aquella época. También, por otro lado, los judíos son perseguidos fuertemente. De igual manera, las mujeres también son perseguidas, acusadas de brujería. Ahora, el nacionalismo le puso fin al feudalismo y con ello también el sueño de un solo pueblo bajo un emperador y un papa. Y los monarcas de la época pues trataron de usar el papado para adelantar sus propósitos políticos. ¿Y qué pasa? Que el papado en esta época estaba bajo la sombra de Francia y pues esto produjo un sentimiento negativo antipapal en Inglaterra y sus aliados, y la decadencia del papado fue clara y abismal. Ahora, al quedar bajo la sombra ellos de la corona de Francia, entonces ellos trasladan la sede de Roma del papado a la ciudad de Aviñón, y esto ocurre en el año 1309. Ahora, un detalle muy interesante es que el Papa Bonifacio VIII, él estaba seguro de la autoridad del papado sobre la autoridad secular de la monarquía en aquella época. Trató de intervenir en la guerra de aquel tiempo, pero tristemente el resultado fue que quedó enemistado con ambos, y al punto que después el rey de Francia lo manda meter preso. En 1303 también se produce un episodio llamado el episodio de Anagni, donde el papa es abofeteado y humillado. A partir de entonces los papas empiezan a ofrecer poca resistencia
al rey de Francia. Y en Aviñón, donde ellos trasladaron la sede del papado, pues estaban ahí muy tranquilos, gozaban de la protección de Francia contra la anarquía que estaba operando en aquel tiempo en Roma, pero tristemente se convierte finalmente en instrumento de la corona francesa. Ahora, el periodo del papado, ya estando en Aviñón, se le ha llamado la cautividad babilónica de la iglesia, donde ellos perdieron la autoridad, quedaron bajo todo el dominio de Francia en aquella época, y pues el papado comienza a desarrollar un sistema de recolección de fondos que trajo mucha riqueza a Europa, pero tristemente a su vez trajo mucha corrupción dentro de la iglesia. Ahora, Catalina de Siena comienza a trabajar enérgicamente y a abogar para que se retorne el papado a Roma, y esto finalmente se logra en el año 1377. Estos son los eventos que acompañan este periodo de la decadencia del papado. Luego vino el gran cisma de Occidente, en el que hubo al mismo tiempo 2 papas y hasta 3, que se disputaban el trono de San Pedro desde el año 1378 hasta el 1423. Los papas de Aviñón, por presión del rey de Francia, habían nombrado gran número de cardenales franceses. Cuando estos estuvieron descontentos con el rumbo que tomaba el papa en Roma, sencillamente declararon que la elección no era válida y eligieron otro más de su agrado. Así sucedió que había 2 papas al mismo tiempo, uno en Roma y otro en Aviñón. Puesto que al morir estos, otros tomaron sus lugares. Lo que resultó fue 2 líneas paralelas de papas, cada una declarando que la otra era legítima. Esto es el llamado Gran Cisma de Occidente. El impacto del cisma fue enorme. Toda Europa se dividió entre 2 papas rivales, puesto que era la época de la Guerra de los 100 años. Esa división vino a reforzar las rivalidades creadas por la guerra. Para defender su posición, cada papa tuvo que aumentar sus ingresos, lo cual produjo aún mayor corrupción en la iglesia. Para resolver la cuestión surgió el movimiento conciliar, que esperaba que un concilio de toda la iglesia pudiera decidir quién era el verdadero papa. A la postre, el movimiento conciliar logró ponerle fin a la cisma, y todos llegaron a concordar en un solo papa. Pero entonces el concilio mismo se dividió, de modo que había un papa, pero 2 concilios. La teoría conciliar basaba su eclesiología en la posición filosófica que se ha llamado nominalismo. Según ella, los fieles son la iglesia, y son ellos, o los obispos, quienes reunidos en un concilio tienen la autoridad suprema. El concilio de Pisa, en el año 1409, trató de reformar la iglesia para resolver la cisma. Declaró depuestos a los papas existentes y nombró a otro. Pero puesto que los otros 2 papas se negaron a reconocer las acciones del concilio, el resultado fue que hubo 3 papas en lugar de 2. El concilio de Constanza continuó la labor reformadora, logró la abdicación de los 2 papas. A la muerte del tercero, se nombró su sucesor sin mayores dificultades. El gran cisma había terminado. Fue también el concilio el que condenó y quemó a Juan Hus. El plan era que hubiera concilios periódicos para asegurarse de continuar la labor reformadora. Pero el concilio de Basilea se dividió cuando algunos de sus miembros se trasladaron, primero a Ferrara y luego a Florencia. Así, un movimiento que había surgido para ponerle fin al cisma terminó él mismo dividido. La Iglesia en el Renacimiento, el papado renacentista. Bien pronto los papas se dejaron arrastrar por el espíritu del Renacimiento, que los llevó a ocuparse más de embellecer a Roma, de construir palacios y de guerrear contra otros potentados italianos que de la vida espiritual de su gremio. El Renacimiento fue un movimiento que tuvo su cuna principalmente en Italia,
y consistió en un retorno a las letras, las artes y la filosofía de la antigüedad clásica. Aunque muchos de sus propulsores eran cristianos convencidos, el Renacimiento derivó buena parte de su inspiración de la tradición pagana. Además, muchos de sus líderes sentían una profunda aversión por el ascetismo en buena parte del cristianismo medieval. En lo político, el Renacimiento fue acompañado en Italia por toda una serie de intrigas. Según cada uno de los pequeños estados en que estaba dividida la península, incluso los estados papales, estos buscaban la hegemonía sobre los demás. Los papas del Renacimiento eran todo lo contrario de los papas de inspiración monástica como Gregorio VII. Su propósito era disfrutar la vida y toda su belleza y hacer de Roma la capital artística e intelectual del mundo. Para ello necesitaban recursos financieros y ello a la vez produjo todavía mayor corrupción económica. Además de varios de ellos se dedicaron a la tarea de hacer del papado el centro de la unidad italiana, y con ese propósito se dieron a la guerra y a la intriga política. Uno de estos papas, León X, gobernaba en Roma cuando surgió la Reforma Protestante.